Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema necesario, interesante, y de verdad que quiero agradecer a mi invitada del día de hoy, que le reconozco muchísimo y admiro muchísimo su labor, que desde que la conocí, pues se dedica a esta cuestión del duelo. Y para que puedan estar en contacto con nosotros para este programa y para los otros programas que hemos realizado, estamos en Facebook como Leti ASHU o como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi invitada. De verdad que me da mucho gusto tenerla en este programa el día de hoy. Ella es Gina Tarditi, ella es psicóloga, desarrollista humana y tanatóloga. Se ha especializado en el área de cuidados paliativos y manejo del duelo en México, en Estados Unidos, en España y en Canadá. Cuenta con 27 años de experiencia trabajando con enfermos crónicos, así con sus familias también. Colabora en el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y es autora de diferentes libros como Las emociones y el cáncer, mitos y realidades, El duelo, cómo integrar la pérdida en nuestra biografía, Cuidados paliativos, medicina que apuesta por la calidad de vida, y acaba de lanzar un nuevo libro que justamente hoy vamos a platicar de él, que se llama El duelo en medio de la pandemia. Gina, bienvenida al programa y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación, Leti. Gina, quisiera preguntarte, estamos viviendo una situación muy difícil alrededor de la pandemia, tanto en la parte activa que estamos viviendo, a lo mejor cuando salimos a la calle, cuando ya nos estamos reintegrando actualmente a nuestras actividades de trabajo, pero también estamos experimentando muchas pérdidas alrededor de esta situación de pandemia. Estas pérdidas tienen que ver con a lo mejor algún familiar o una persona cercana a nosotros que enfermó de COVID y que tuvo que experimentar pues el fallecimiento, y que actualmente sabemos que no podemos acudir ni al hospital ni acompañar a veces a ese ser querido, pero también pérdidas alrededor de la economía, pérdidas de nuestro trabajo, pérdidas de nuestra vida habitual. Pero quisiera preguntarte, Gina, ¿cómo es que nace la inquietud de hacer este libro titulado El duelo en medio de la pandemia? ¿Nos pudieras compartir un poco esta experiencia de escribir el libro? Claro que sí, Leti. Mira, desde el principio de la cuarentena, digamos, me di cuenta que lo que estábamos viviendo no solamente era algo inesperado, sino que nos había enfrentado a todos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Había roto para muchos la certeza con la que creían vivir, ¿no? En el día a día nos manejábamos pensando que en nuestras manos llevábamos el control de nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y así salíamos a la calle cada día pensando en todo lo que teníamos que hacer y que regresaríamos a casa a determinada hora. Después de esto, creo que hemos tomado conciencia de lo que siempre había sido la realidad. Poco es lo que podemos controlar, pero eso poco que podemos controlar hay que trabajarlo. Empecé a sentir mucha ansiedad en todas las personas. Me di cuenta que las pérdidas eran muy grandes para todos. Claro que para quienes están viviendo la enfermedad y muerte de un ser querido mucho más, pero como tú bien decías, está la pérdida del trabajo, la pérdida de la seguridad económica, para muchos el vivir en lugares hostiles con violencia intrafamiliar, los niños que no pueden socializar, están encerrados en casa, las mamás que trabajan hoy en casa, pero aparte tienen que atender todas estas otras obligaciones del día a día, y está siendo realmente complicado y con más preguntas que respuestas. Entonces, me puse a pensar de qué manera podía yo acercar ayuda para aquellos que la requirieran. Y uno de los talleres que suelo impartir en el Instituto Nacional de Cancerología, que consiste, y ahorita lo platicaremos, en 3 dinámicas fundamentalmente, me puse a pensar si esas dinámicas las podía yo convertir en un libro.
Y así me puse a escribir, todas las mañanas escribía y en la noche me quedaba pensando, no sé si va a funcionar. Y al otro día lo volví a leer y decía, creo que sí puede. Entonces, finalmente lo di a leer a 4 lectores externos que me dijeron, sí está claro, sí sirve. Y dije, bueno, intentémoslo. Y entonces empiezo el libro con una introducción breve del para qué, para quiénes, y también una explicación de qué es el duelo, Leti, porque yo creo que es fundamental para todos entender qué es el duelo y qué no es el duelo, porque hay mitos alrededor de él y porque muchas veces cuando hablamos de duelo pensamos que solamente es por la muerte de un ser querido, pero nos dolemos de muchas maneras a lo largo de la vida. Cualquier cambio importante, cualquier pérdida que trastoca nuestro pequeño mundo, como yo suelo decir, nos afecta y hay que reconocerlo para poder asimilarlo. Y después de esta explicación de qué es y qué no es el duelo, entonces entro a las 3 dinámicas que propongo y que pueden hacerse de manera individual o en compañía de familia o amigos. Gina, ¿nos puedes entonces ayudar a darle contexto a estas cosas que nos vas a comentar ahorita de estas 3 dinámicas, dando una breve introducción de lo que es el duelo para que nos pueda dar oportunidad en estos minutos que tenemos al aire de poder compartir un poquito estas herramientas que tú has generado y que ha resultado pues muy benéfico para aquellos que experimentan una situación de pérdida que estoy entendiendo no solamente es la cuestión de una persona, sino en este momento se abre a todo ese abanico de pérdidas que hemos tenido, cada quien en dimensiones distintas, ¿no? Pero sobre todo es esta comodidad o esta zona de confort que decimos los psicólogos que ya teníamos con respecto a nuestras historias personales de vida y que ya resultaba ser pues muy rutinaria seguramente o muy programada y que viene algo que nos cambia drásticamente pues nuestra forma de vida. ¿Nos puedes ayudar a dar contexto sobre esto, de definir lo que es el duelo y cómo vamos a contextualizarlo para estas herramientas que nos vas a compartir el día de hoy? Claro que sí. Yo defino el duelo como ese proceso que se da de manera natural y que es adaptativa ante la pérdida de algo importante para cada persona. Y es un proceso multidinámico, activo, multifacético, encaminado a reconstruir el pequeño mundo del doliente. Es decir, afecta todas las áreas o dimensiones de la persona, la física, la emocional, la social y la espiritualidad. Y no es algo que elijamos, es algo que se da de manera natural ante esa pérdida, que obliga al doliente a ponerse en movimiento para reconstruir ese pequeño mundo que se ha visto afectado. Lo único que siempre digo es, nadie puede quedarse con los brazos cruzados, esperando que las cosas se resuelvan por sí mismas. Ante la pérdida uno tiene que actuar. No moverse también es una decisión, pero lo que yo veo en la gran mayoría de las personas es que efectivamente se ponen en movimiento cada uno con sus propios recursos y con sus ritmos y personalidad, y a partir de eso van identificando todo lo que han perdido, que ya hablaremos que la pérdida puede ser en apariencia una y solo una. Por ejemplo, si hablamos de muerte, podríamos decir, bueno, se murió la madre, perdió a la madre, está muy claro, pero atrás de la pérdida de la madre hay muchas otras pérdidas secundarias que también hay que identificar a lo largo del proceso de duelo. Entonces, estoy entendiendo, Gina, que no solo es de repente el decir perdí a un ser querido, sino todo lo que conlleva. La parte funcional, la parte de relación afectiva, la parte de necesidades que seguramente se veían cubiertas también por esta persona. Es decir, hablaríamos de una pérdida múltiple cuando perdemos a un ser querido y no solamente la ausencia, ¿no? De esa persona.
Así es. Así es, así es. Si volvemos al ejemplo de la madre que muere, podríamos decir que a lo mejor esa madre también era proveedora, o era la cocinera, o era la amiga, la confidente, la cómplice, aquella mirada que la madre le regalaba a sus hijos. Habrá muchas otras personas que pueden estar ahí como red de apoyo, que los quieran, pero la mirada de la madre, esa la perdieron también. Y es profundamente doloroso cuando la persona se toma conciencia de ello, ¿no? Los roles que esa persona tenía dentro del sistema familiar quedan desiertos. Evidentemente habrá necesidad de que algunos sean retomados por otras personas. Esto afecta también porque quizá no son roles a los que están acostumbrados, no los desean tomar, no los conocen, o simplemente el hecho de tener que asumir algo que no estaba dentro de su escenario anterior es difícil y genera conflicto muchas veces también, porque hay que hablar que la pérdida es de todo el sistema, no solamente del directamente afectado, por decirlo de algún modo, ¿no? Todo el sistema familiar, y a veces hay amigos que son familia, se ve afectado. Y por eso hablo de que todas las dimensiones, porque finalmente, como dice Tomás Atti, todos a lo largo de la vida creamos como una red, donde está primero la familia, los amigos, los conocidos, pero se va extendiendo, y es que si lo vemos como una telaraña, cuando se rompe un hilo, se ve deformada esa telaraña, ¿no? Así es como está el mundo de una persona que está viviendo una pérdida importante. Así es como de manera simbólica podemos ver lo que ha pasado, y a partir de eso ver con qué piezas sigo contando y qué piezas ya no están. Y cómo reconstruyo entonces ese mi pequeño mundo para que vuelva a tener un sentido de coherencia que me permita seguir viviendo hacia adelante sin olvidar. Eso es algo importantísimo, porque la gente se quedó con esta idea que inicialmente defendía Freud y muchos de sus seguidores, de que el final del duelo era, o el objetivo del duelo, perdón, era olvidar lo que se había perdido. Hoy sabemos que no solo no se olvida, sino que no tenemos que olvidar, pero sí, en ocasiones, muchas quizá, sanar el legado para poder seguir hacia adelante viviendo una vida plena, dejando aquello que debe estar en el pasado, ¿no? Para no atarnos, no anclarnos en el pasado, sino poder continuar con nuestra vida. Ahorita que estabas platicando esto, Gina, me imaginaba como una herida física, ¿no? Que a veces los cirujanos tienen que ir reconstruyendo poco a poco esa parte de las capas de los músculos, de la piel y todo esto, pero tiene que ser cuidado, ¿no? Tiene que llevar toda una serie de acciones y de cosas que tú explicabas, y que no solamente es el tiempo, porque a veces mucha gente cree que se resuelve solita con el tiempo y esa herida sana, pero no sabemos de qué manera, y habrá que cuidarla, porque así como una herida física se puede infectar y nos puede acarrear mayores conflictos, creo que un duelo que no está trabajado también puede complicarse y generarnos pues mayores complicaciones en nuestra vida diaria, ¿no, Gina? Sí, y te diría además que por un lado, en efecto, uno va cuidando, como tú bien dices, cada capa, resolviendo, pero cada quien lo hace a un ritmo diferente, repito, con su propia personalidad. Y creo que es importante decir dos cosas. Una, que el tiempo no cura nada. En primer lugar, porque el duelo no es una enfermedad en la mayoría de los casos, es un proceso adaptativo. Y lo que finalmente hace que la persona se sienta mejor es lo que cada uno hace en el tiempo, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, como una herida que al principio puede doler de manera muy aguda y que finalmente irá cicatrizando, pero esa cicatriz va a quedar. Hay un dolor residual
que hay que resignificar. Se convierte en parte de nuestra propia historia. En el proceso, las personas descubren cosas que pueden rescatar a través de la adversidad, del dolor, pero es un proceso individual. Se puede reconocer una persona como más fuerte de lo que pensaba era, con capacidad para no solamente resolver, sino continuar con su vida de manera plena. Se descubre mucho más resiliente de lo que imaginaba. En fin, en un proceso individual muy íntimo, cada persona idealmente tiene que integrar pérdidas con ganancias. Yo lo que suelo decir es, si te quedas solamente con las pérdidas, te vas a amargar. Si te quedas solamente con las ganancias, pues es como vivir en Disneylandia, no es posible. Entonces hay que integrar pérdidas con ganancias y entender que si bien es cierto que el cambio es la constante en la vida, nos genera mucho conflicto porque a nadie le gusta perder. Pero mientras más vivamos, más pérdidas vamos a experimentar. Y tenemos que trabajar, creo yo, centrarnos en la confianza en uno mismo y pensar, bueno, ayer pude con lo que me tocó vivir ayer, hoy estoy pudiendo con lo que hoy me toca, entonces confío en que mañana pueda con lo que mañana me toca. Gina, nos hablabas también que en una parte del libro hay estrategias o actividades que tú has propuesto y me gustaría que pudiéramos compartirlas para que alguien también que pueda en algún momento estar interesado en profundizar esto, pues pueda revisar tu libro o estar en contacto contigo. Pero ¿nos puedes compartir un poquito de esas actividades que propones en tu libro? Claro que sí. Te decía que son 3 dinámicas básicamente y la idea es, una primera es trabajar con las emociones. ¿Qué hay que hacer con las emociones? Pues primeramente identificar qué estamos sintiendo en cada momento, sin censura, sin juicios de valor. Escuchamos cada vez con más frecuencia que hay emociones negativas, emociones que destruyen, que hay que evitar. Y la verdad es que somos profundamente emocionales, que no inventamos las emociones, nacimos con ellas. Y entonces lo importante es saber lo que estoy sintiendo para a partir de ahí decidir qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo e idealmente encontrar una forma de gestionarlas de manera que funcionen a nuestro favor. Entonces, las emociones las trabajamos normalmente en el taller con cartas. Aquí estoy proponiendo una forma diferente, vienen enumeradas una serie de 33 emociones, cada una con su definición, y lo que propongo es hacer 33 papelitos y ponerlos en un cuenco donde cada persona sacará su papelito y se hará ciertas preguntas que vienen ahí de cómo me siento cuando estoy triste, por ejemplo. ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Qué otra cosa podría hacer cuando estoy triste? ¿Qué pensamientos pasan por mi mente cuando estoy triste? Entonces, esto ayuda a la persona a tener como una idea mucho más clara de lo que está pasando. Y además entender que la tristeza de hoy puede ser distinta a la tristeza de mañana. Podemos sentir distintas emociones todos los días. De hecho, así es en la vida normal. En crisis es mucho más intensas y a veces ambivalentes las emociones, pero ahí están. Entonces, preguntarnos en este preciso momento por qué tengo miedo o por qué estoy enojado. Y bueno, trabajar la emoción que te toca en ese momento, proponerte trabajarla unos días durante esa semana. Y por otro lado, también identificando las herramientas o aquellos dones o talentos que todos tenemos para, como yo les digo en el libro, simbólicamente cada uno que arme su cajita de herramientas. Y ahí está el optimismo, la esperanza, la generosidad, la solidaridad, la empatía, el sentido del humor, la capacidad de asombro y muchos más. Y esto lo trabajamos en el taller normalmente con canicas. Aquí lo mismo, vienen definidas cada una de las herramientas
y la oportunidad de que cada uno descubra alguna más que no esté enunciada ahí, y también en un cuenco hacer numeritos y sacar y trabajar. Por ejemplo, la flexibilidad, ¿qué tan flexible soy? ¿Cómo me puede ayudar en este momento a ser flexible? ¿Me gustaría ser más flexible? ¿Qué podría ser? Y entonces verlo como en un continuo, ¿no? Ahí les propongo. Nadie es perfecto y a veces hay momentos en nuestra vida donde podemos ser menos flexibles y en otros más. Entonces, ¿dónde me encuentro en ese continuo del 0 al 10 y dónde me gustaría estar? Entonces, me propongo trabajar esos días en ser un poco más flexible y ahí damos sugerencias. Y luego, finalmente, al identificar qué siento y trabajar con la emoción, identificar qué tengo para salir fortalecida de la experiencia a través de mis herramientas, propongo el proceso de reinvención. Cuando uno vive una pérdida importante, uno tiene que reconstruirse, reinventarse. La vida no es igual, no volverá a ser igual, pero no quiere decir que no sea una buena vida. Eso es lo importante, pero para eso tenemos que reconocer que el camino no hay hacia atrás, solamente hacia adelante. Y propongo ahí una serie de tareas o compromisos que la persona puede proponerse cada semana. Desde luego, cada uno de acuerdo a sus circunstancias, a la energía que tiene en este momento, a las posibilidades también, pero que sean metas realizables y cortas. Por ejemplo, crearse una nueva rutina, inventársela literalmente. Hay que inventar una nueva rutina cuando todo está afectado, porque la rutina nos da certeza a los seres humanos. O empezar por una dieta saludable para sentirme mejor. No se trata de hacer ningún régimen estricto en estos momentos, simplemente si hago conciencia de que mi dieta no es saludable, intentar ir haciendo modificaciones o implementar una rutina de ejercicio si nunca lo he hecho, si lo hago y siento que me ayuda, poder incrementarlo o revisitar con el pensamiento lugares y situaciones que provocan cierto malestar, cierto dolor y revisar qué está pasando y cómo puedo resolver eso, pedir perdón, aún si la persona falleció, pedir perdón si se siente la necesidad o revisar por qué me siento culpable y damos sugerencias también. Gina, pensaba ahorita escuchando esta explicación que nos dabas de estas herramientas. Hay dos condiciones emocionales que hemos detectado últimamente con mayor frecuencia, a lo mejor que otras, en esta pandemia. Y una tiene que ver con esa tristeza que tú mencionabas, porque la forma en cómo estamos a lo mejor despidiendo a un ser querido por COVID-19 está siendo muy diferente. No estamos logrando a lo mejor acompañar a ese ser querido como nos hubiera gustado, con esas ceremonias o rituales que solemos hacer, independientemente de la creencia religiosa que pudiéramos cada uno tener. Y a veces yo he escuchado, por ejemplo, algunos comentarios de algunos familiares que dicen, bueno, estoy entregando a mi ser querido, a mi mamá, a mi papá al hospital, porque no sé qué pase, no sé si lo vuelva a ver vivo, no sé si pueda responder al tratamiento o si me lo vayan a entregar solamente en cuerpo, porque la enfermedad pues está causando estragos importantes, pero en realidad estamos viendo un cambio realmente difícil en todo este proceso de perder a un ser querido. Si pudiéramos utilizar estas tres herramientas que me parecen muy buenas para ayudarle a alguien que está experimentando en este momento una de esas pérdidas, ¿cómo pudiéramos aplicar estas tres herramientas específicamente en este contexto en el que alguien acaba de perder un ser querido por COVID, que está teniendo que realizar pues todos estos trámites administrativos, pero no ceremonias ni acompañamiento social ni familiar, o lo está haciendo de manera virtual, que es como la alternativa que estamos logrando tener,
pero cómo ayudarle a que este proceso de duelo que nos explicabas como proceso adaptativo pueda llevarse de manera adecuada, funcional y evitar alguna complicación mayor posteriormente. ¿Cómo pudiéramos darles un poquito de estos ejemplos aplicados a esta condición en particular, Gina? Mira, dices bien, la forma en que las personas están despidiendo a sus seres queridos está siendo una complicación más en el duelo. Podemos esperar duelos complicados a partir de esto. Sin embargo, ahí mismo proponemos efectivamente estrategias de cómo te sentiste. Tú sabes que al haber una pérdida de un ser querido, por lo general los dolientes tienen esta necesidad de reconstruir todo lo que sucedió alrededor de los eventos, repetir a veces insistentemente cómo sucedió todo, si se hubiera podido hacer algo distinto. Vienen esas preguntas contrafactuales, si no hubiera ido, si hubiera ido antes, si hubiera buscado otra opinión. Entonces proponemos revisar cada uno de estos con distintas estrategias, como es, por ejemplo, para quien lo desea hacer, escribir de un lado de la página las cosas tal y como las recuerda, y por otro lado es escribir si realmente algo distinto pudo haberse hecho de acuerdo a la información que tenían en el momento. Somos una sociedad que tiende mucho a culparse o a culpar a los demás de todo. Entonces, revisar eso me parece importante porque cuando podemos verlo en otra perspectiva, nos damos cuenta de que sí, en efecto, a la luz del conocimiento que hoy tenemos, quizá las cosas se pudieron haber hecho en algo diferente, que no significa necesariamente que el resultado hubiera sido otro, pero al verlo así, en otra perspectiva, me puede dar la idea de, efectivamente, en ese momento, con la información que teníamos, con los recursos, con el tiempo, con la disponibilidad, etcétera, no pudimos hacer otra cosa o nadie nos alertó que pudiéramos hacer otra cosa. Por otro lado, también dentro de estos compromisos o tareas de las que te hablaba para emprender el proceso de reinvención, proponemos en familia decidir qué rituales podemos hacer que si bien no son los que nos hubieran gustado, sí pueden darnos cierto sosiego en medio del caos. Pensar que en eso nos ayuda también nuestras herramientas, la flexibilidad, la esperanza, la fe. Bueno, no pude hacer las cosas como me hubieran gustado, pero hoy puedo hacer esto y lo hago en honor a quien murió. Y, ¿no? Entender, por ejemplo, que podemos escribir una carta a ese ser querido que se fue. Yo no sé si los escuchen, si lo puedan leer. Lo importante es cómo me hace sentir a mí el escribirle esa carta y decirle cómo me hubiera gustado acompañarlo en cada momento y hasta el final y cómo me duele no haberlo podido hacer. Y después de esa carta ya sabré yo si el día de mañana la puedo llevar al panteón o la quemo, la mando en globo, la guardo. Lo importante es que poco a poco cada uno pueda reinventar también estos nuevos rituales y que nos hagan entender pues que el significado, el legado está con nosotros, no está en la ceremonia que hubiéramos deseado. Nos educaron a hacerlo así. Hoy las circunstancias nos obligan a cambiar. Entonces, entender, no es que yo no quiera, no, es que no puedo. Pero a partir del no puedo, buscar lo que sí puedo hacer, que para mí sea importante. A lo mejor recordar qué le gustaba a esa persona. Le gustaban determinadas flores, por ejemplo, ¿no? Entonces me hago de unas flores así y decido con las personas más cercanas que puedan estar a una sana distancia, hacer una pequeña ceremonia donde recuerdo no solamente los momentos tristes, que es válido y las lágrimas son bien recibidas, pero también recordar a la persona como le hubiera gustado ser recordado. Al principio es difícil, vienen más a la mente los momentos difíciles, el aislamiento, las imágenes que hayan quedado grabadas, pero
en un ejercicio consciente y voluntario uno puede traer a la memoria también los momentos felices y reconocer en cada uno de los seres queridos qué rasgos tengo de esa persona, ¿no? Heredé su optimismo, o cocino como mi mamá, o me gustaría aprender a hacer esto como mi mamá lo hacía, o se acuerdan aquella vez que mi mamá tal cosa, y tenerla presente. Y como decía antes, sanar el legado, porque tampoco hay relaciones perfectas. Y la gente se imagina que cuando la relación era muy buena, el dolor del duelo va a ser mucho mayor que aquella relación difícil. Y desgraciadamente es exactamente lo contrario. Mientras más conflictiva la relación, mientras más ambivalentes, solemos ver duelos más complicados. Entonces, por eso sanar los legados es importante, reconocer que nadie es perfecto, ninguna relación lo es tampoco, y poder soltar aquello que no nos ayuda para caminar hacia adelante y quedarnos con lo que queremos quedarnos, literalmente, de esa relación. Siempre habrá cosas que podamos agradecer. Cuando se trata de los padres, pues el hecho de estar en este mundo, gracias a ellos, ¿no? Y otras cosas que vaya uno reconociendo en el camino que nos ayudaron a ser lo que hoy somos. Incluso las experiencias negativas las podemos ver de esta manera. Pues a lo mejor hoy yo soy más amable porque supe lo que era no ser amable, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estrategias que pueden ayudar a cada persona. Claro que, como insisto muchísimo, pues cada uno tendrá que pensar dentro de sus circunstancias que de todas estas sugerencias e ideas que podemos dar, ellos realmente pueden hacer suyas, o al menos dar la oportunidad de intentarlas. Ina, hablabas de algo que me parece importante y es trabajar en este legado y en esta trascendencia de ese ser querido, ¿no? ¿Cómo podemos, con este dolor que alguien puede atravesar por la pérdida de un ser querido, también empezar a dar un poco de sentido a esta existencia de ese ser querido en nuestra vida y trabajar ese legado y trabajar esa trascendencia? Porque es real que en muchas condiciones de repente uno dice, pero ya no está. Yo he escuchado que pacientes lo dicen, lo más importante es que pues ya no está físicamente, entonces ya no tengo nada. Pero creo que como tú dices, hay que resignificar ahora, y una frase que solemos ocupar a lo mejor nosotros un poco es, bueno, no está físicamente, pero está de una manera diferente en nuestra existencia. Pero cómo poder ayudar a trabajar este legado y cómo rescatar esa trascendencia en los que estamos todavía en este planeta Tierra viviendo. Mira, hay muchas formas. A mí me gusta decir que pensemos un poco como si cada día estuviéramos escribiendo una página de nuestra biografía. Y en esa biografía, o en esa novela, en ese libro, están determinados personajes. Entonces, ese personaje tan importante de la historia, hoy, en este capítulo y en los siguientes, va a actuar de manera diferente, ya no va a estar tan presente. Pero eso no lo saca de la historia. El personaje sigue siendo parte de esa historia y lo será hasta el final de mis días, ¿no? Cuando muere un personaje dentro de una historia, no lo sacas, no le quitas el crédito. Entonces, un poco verlo así. Por ejemplo, cuando hay nietos pequeños, pues una de las tareas de quienes sobreviven a ese abuelo o esa abuela será que esos niños sepan el día de mañana quién fue su abuelo o quién fue su abuela. Que tú les preguntes a esos niños y ellos sepan decir, mi abuela hacía esto y mi abuela era muy divertida, no porque lo recuerdan, sino porque los adultos alrededor de ellos los ayudaron a construir esos recuerdos y guardaron para ellos objetos importantes. Y ellos saben, oh, cuando yo nací, mi abuelo se puso feliz y me pusieron el nombre de mi abuelo, y entonces
yo me llamo José por él, ¿no? Y esta medallita me la regaló mi abuela en el bautizo. Obviamente ese niño no lo recuerda, pero es como si lo hubiera vivido tal cual, conscientemente, porque ha habido quienes le ayuden a llenar esas páginas en blanco de su biografía. Y creo que estas herramientas nos hacen ir dando cuenta en el día a día que realmente siguen actuando en nuestra vida. Efectivamente es muy doloroso perderlos físicamente, pero si tú les preguntas, ¿qué te estaría diciendo ahorita tu esposo, tu mamá, tu tío? Ellos saben lo que les estaría diciendo, ¿no? O cuando se equivocan en algo, dicen, uy, sí, mi mamá ahorita me estaría diciendo. Claro, claro que sucede. Entonces, creo que uno tiene que entender que el duelo es doloroso, por eso se llama así, y que no hay un ritmo para todos, ni hay un tiempo. Lo importante es trabajar en todo esto y entender que muchas veces la persona empieza a sentir más la ausencia a medida que pasan las semanas y los meses, y que eso es normal, porque eso inquieta mucho. Las personas se acercan y te dicen, ¿por qué me siento peor hoy si hace 6 meses que murió y a los 2 meses yo estaba mucho mejor? Precisamente porque hoy te das cuenta de todo lo que se fue con esa persona, todos esos roles que cumplía en tu vida. Y entender que es normal y que es como si fueran olas, ¿no? No es un camino recto y liso, sino lo debemos imaginar más bien como la carretera atasco, lleno de curvas y de baches. Y el confiar que con lo que estamos haciendo en el día a día, cada vez esos baches van a ser menos profundos y menos frecuentes, hasta que finalmente encontremos un nuevo equilibrio que nos dé sentido y propósito. No se regresa al punto anterior, se encuentra un nuevo equilibrio que dé sentido. Y ahí es justamente donde seguir recordando y seguir trabajando a través de las generaciones hace que esa persona deje como ese legado que tú decías, Regina, que no solo es la herencia física del gen, de decir, bueno, yo estoy dando vida a alguien y ya viene desde ahí la semilla de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, sino pues también todo este aprendizaje, toda esta dinámica de vida que nos vamos aprendiendo, ¿no? Con esas personas y que son un referente en nuestra existencia. Creo que eso es muy importante también en estos tiempos contemplarlo y saber que nosotros podemos seguir honrando a esas personas que ya no están con nosotros a través de nuestro día a día también. Creo que eso también puede dar dirección a mucha gente que en este momento pues puede haber perdido un ser querido o varios seres queridos, porque esta enfermedad a veces está pues dando pérdidas múltiples, ¿no, Gina? No solamente una, sino puede también pues ser alguna otra persona cercana que también perdió la vida por el COVID o que está gravemente en un hospital luchando también en una terapia intensiva con un respirador puesto, y eso pues complica aún más esta situación, ¿no? Claro, y aparte de que son pérdidas múltiples, podemos pensar que todos de alguna manera estamos en crisis. Entonces, buscar apoyo en otros tampoco es tan sencillo en estos momentos, cuando todos están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Pero yo creo que hacer hincapié en que tenemos la capacidad para levantarnos, creo que es importante. También es importante que nos demos cuenta a partir de esto que tenemos que hablar más sobre la muerte. La filosofía de vida es importantísimo en la manera en que vivimos las pérdidas, porque una persona que encuentra que la muerte siempre significa fracaso y dolor, le será más difícil que quien entienda que la muerte es natural y que desde que nacemos la tenemos por cierta.
no es que sea deseable, no es que la muerte sea nuestra amiga, nunca lo va a ser. Pero si nos acostumbramos en familia hablar más sobre estos temas, sobre la enfermedad, la muerte, lo que nos gustaría para el día de mañana si pudiéramos elegir, no guardar los consejos o los perdones para el final, sino hacerlos en el día a día. Creo que para todos sería mucho más sencillo enfrentar las pérdidas como lo hacían en otras épocas de la historia, en prácticamente todas las épocas, excepto la actual, donde damos por sentado casi la inmortalidad, ¿no? Creo que por eso la sacudida ha sido todavía mayor para todo el mundo. Fíjate, Gina, que justamente este programa ha tenido un poco esa intención de hablar de temas que no siempre se abren y que son necesarios, y creo que en estos tiempos mucho más. No necesitamos experimentar una pérdida para poder tener la oportunidad de hablar de temas difíciles, que no significa hablarlo 24 horas al día ni todos los días, sino buscar una oportunidad, y creo que este tema que tú estás abriendo el día de hoy nos da esa oportunidad de reflexionar. ¿Qué me gustaría? ¿Qué quiero pedir disculpas o perdón a alguien? ¿Qué es lo que para mí sería importante que recordaran? O cosas que finalmente están alrededor de este contexto de la muerte, que como tú decías, va de la mano con la vida, que no siempre queremos verlo, pero ahí está. Y algo que he aprendido en este programa y en este trayecto también de los paliativos es que la muerte no es buena ni mala, sino necesaria, y llegará cuando tenga que llegar, ¿no? Gina, estamos por ir cerrando el programa. Me gustaría que por favor me ayudaras a puntualizar algunas cosas que son significativas con este tema del duelo y estas herramientas que magníficamente nos van a ayudar muchísimo para poder cerrar el programa, y que nos puedas decir dónde conseguimos el libro también, cómo ponernos en contacto contigo en caso necesario para que pudiéramos dar como este cierre. Claro que sí, Leti. Bueno, pues el libro está en este momento disponible en Amazon, estará en otras plataformas digitales y las librerías pueden pedirlo a través de las grandes distribuidoras de libros. Es un libro muy sencillo y práctico, que es lo que pensé podría ser más útil en estos momentos. Y yo les diría a todos los que nos escuchan que trabajar en la confianza en uno mismo, en esa capacidad que tenemos para enfrentar los cambios. Si bien es cierto que pensamos que la muerte es el cambio más fuerte que podemos vivir alrededor de nosotros, también podemos pensar que a lo largo de la vida hemos vivido muchos otros, que quizá en su momento nos parecieron muy dolorosos y pensábamos que no íbamos a poder salir, y sin embargo algo hicimos bien, que pudimos salir. Y eso puede ser desde un niño que vive un fracaso escolar, o alguien que se divorcia o pierde su trabajo y en ese momento pensó que el mundo se venía abajo. Algo hizo bien, que no se vino abajo, logró con sus herramientas salir adelante. Entonces, este es el momento de revisar nuestra caja de herramientas, ver qué tenemos ahí. Muchas de ellas quizá nunca las hemos necesitado y por eso están ahí todas empolvadas. Es momento de sacarlas y ponerlas a trabajar a nuestro favor. Que esto nos vuelva más conscientes para vivir la vida con intención, con pasión, sabiendo que la vida se vive en el presente. Podemos ir al pasado para revisar, para recordar, podemos ir al futuro para planear, para soñar, pero se vive en el presente. Y todos los que mueren, si algo no quieren, es ser olvidados. Entonces, veamos el duelo también como una celebración de la vida del ser querido, que aunque ya no esté, sigue actuando en nuestras vidas y merece ser honrado y celebrado. Y para contactarme por Twitter en @gtarditi, con mucho gusto, ahí estaré. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto la contestaré. Gina, de verdad que creo que este programa nos dará
grandes herramientas y seguramente ya teniendo la información en el libro o a través de ti, también ayudaremos a mucha gente que está en este momento, pues realmente, pues experimentando a lo mejor algo difícil, algo nuevo para todo el mundo, en todo el planeta Tierra, porque no solamente es para los mexicanos, sino es para muchos países que están experimentando esto y que lo hemos visto en las noticias. Y bueno, no me queda de verdad que más que agradecer tu presencia en el programa. Nos has inyectado pues una serie de cosas que nos ayudan a tener una perspectiva diferente de la vida y como tú dices, el presente es no dejarlo ir ni que se convierta en solo estas dos esferas entre el pasado y el futuro, sino tenemos algo que experimentar en el día a día, en el hoy, y que creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias por esta entrevista y solamente quisiera dedicar este programa a la señora Rebeca Serrano, que falleció recientemente pues por esta enfermedad de COVID, que su hija, que ya les había comentado en el programa, Elia Cerón, estaba luchando por su vida también en una terapia intensiva, pero afortunadamente ya salió de la terapia, ya está de alta y ahora creo que hay que trabajar pues su recuperación física, pero también emocional y de verdad espero que estas herramientas que nos compartiste el día de hoy puedan ayudar a que la presencia de la señora Rebe, como la conocíamos, ahora pues tenga una presencia distinta en la familia Cerón Serrano y pueda ayudar pues a que siga presente en cada uno de nosotros. Gina, pues nuevamente muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tener tu libro en las manos para poderlo también difundir y poder estar pues contigo en algún otro momento para poder trabajar pues toda esta área que tú tienes de fortaleza, que es pues la cuestión de estar trabajando el duelo con las familias y con todas aquellas personas que han sufrido una pérdida. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta entrevista el día de hoy. Gracias, Leti, que estés muy bien y muchas felicidades por tu programa. Muchas gracias, Gina. Y bueno, este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nos estaremos escuchando la próxima emisión el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.